Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy les quería hablar un poquito de este mes que a nivel solar, a nivel de la energía solar, que está presente, que se manifiesta mediante determinadas características y cualidades, se relaciona con lo que todos conocemos como la energía de Escorpio, ¿no? Em, un mes en donde justamente lo que se festeja en muchos lugares, en muchas culturas, ¿no? Es la muerte, ¿no? Se festeja. En algunos lugares se festeja, en otros como que, por ejemplo, en Uruguay existe como una construcción mucho más lúgubre de lo que significa la muerte, ¿no? En algunos otros lugares tienen otros significados, hay un folclore en tanto a esa relación que existe con aquello que ya no está, que se va, ¿no? Y en torno a esa construcción cultural, cómo impacta en nosotros eso, ¿no? Para pensar un poquito la función que tiene la muerte en nuestras vidas, la función que tiene el dejar de existir, ¿no? Aquello para lo cual ha sido un enigma para todo el mundo, ¿no? Para todos los seres siempre quedan preguntas en torno a la falta del otro, al dejar de existir, al no estar más, ¿no? Y justamente eh, la energía escorpiana lo que nos invita a todos es a pensarnos desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa si me muero en cierto punto? ¿Qué parte mía, ¿no? Dejo morir? ¿Y qué pasa si la dejo morir, ¿no? Eh, el dejar de existir como que implica también, ¿no? Un desconocimiento, ¿no? De algo, ¿no? Cuando alguien deja de existir, alguien, un ser querido, por ejemplo, hay un desconocimiento más que del asumir que esa persona ya no está más, el de conocernos atravesando esa situación, de que esa persona que nos miraba, esos ojos que estaban para nosotros, con los cuales nosotros nos identificábamos, dejan de estar. ¿Y qué nos pasa en eso que deja de estar para nosotros, ¿no? Ese desconocimiento que tenemos de nosotros mismos, en esa falta, en eso que ahora ya no está, y que se puede presentar mediante un ser querido, la falta de un ser querido, pero también la falta de una situación, la muerte de una situación, de un vínculo, de dos personas que se quieren, de una amistad, de un montón de cosas que ahora ya no son más, ¿no? ¿Y qué nos pasa con eso de ya no poder ser más eso que era, ¿no? Y acá aparecen un montón de formas de relacionarnos con eso que ya no está más. Y el cómo nos relacionamos con eso que ya no está más es algo que es muy importante, ¿no? Porque habla un poquito de cómo nosotros nos relacionamos con las angustias y con los procesos de desconocernos en ese factor que dejó de existir, que dejó de estar tal y cual nosotros lo conocíamos y que nos entregaba a nosotros una identidad en relación a lo que éramos de acuerdo con esa existencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora pienso en el pasaje de la muerte de ciertas culturas, ¿no? Hay como toda una importancia de preparar el camino para el muerto, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Más allá de que es una fiesta con mucho colorido, que se vive también de forma alegre, ¿no? Y que trae aparejado toda una concepción con eso, está como también esta preparación para lo que viene después de la muerte, porque, o sea, es como importa mucho el cuidado de ese ser que ahora pasa a otra dimensión, ¿no? Entonces, bueno, los teotihuacanos, ¿no? Que desde ahí sale como esta fiesta, ¿no? Grande de México en torno a los festejos de la muerte,
justamente tenían un montón de rituales, ¿no? De rituales que insistían en preparar al muerto para los mejores destinos, para los mejores caminos, ¿no? Este, y en compañía de eso hacían sacrificios de animales, como por ejemplo un perro, que ahora no me sale la raza, que es como que si fuese un Doberman, pero como más, no sé, todo negrito, todo flaquito, y bien sin pelito pareciera, ¿no? Bueno, esos seres iluminaban el camino de los muertos, ¿no? De los que partían de este plano de existencia para, de alguna manera, asegurar o acompañar hacia ese otro lugar, dar luz, ¿no? Y yo me pregunto cómo el humano fue generando y necesitando de todos esos rituales para tener una mejor convivencia emocional, un mejor entendimiento y poder atravesar, ¿no? Esa falta, porque después de todo es una falta, ¿no? Y esto cultural también habla de cómo nos llevamos con la falta de las cosas que ahora ya no pueden ser más de la misma manera que eran. No tiene por qué ser un ser querido, puede ser una situación, puede ser una cosa, ¿no? Puede ser una forma de mirar la realidad, que la misma realidad hace que se muera parte de una realidad nuestra para poder integrar otras dimensiones de lo desconocido. Y ahí entra justamente este tema del desconocerse, ¿no? El desencontrarse. ¿Por qué? Porque la mirada del otro, la mirada de situaciones que se viven como objetos transicionales, quiere decir como componentes que me forjan de alguna manera el quién soy yo, ese desajuste que se provoca mediante esa falta de esa situación que yo conocía hasta ahora, hace que yo necesariamente tenga que reinventarme, tenga que renacer en muchas partes de mi vida, ¿no? Ya sea en rutinas, sea en formas de pensar, sea en formas de relacionarme. Y entonces eso ya nos plantea un desencuentro, un desconocimiento con nosotros mismos, que de alguna manera viene a confirmar, ¿no?, que seguimos vivos, porque nos tenemos que reinventar, porque tenemos que renacer, porque tenemos que brotar de vuelta. Mientras que la muerte, el ya no es más, fue para esa situación, para esa cosa, y a veces para nosotros mismos, dentro de nosotros mismos está pasando esa muerte, ¿no? Esa muerte de lo que yo ya no puedo ser, ¿no? Entonces es un tema que, la muerte que para todas las culturas y para el hombre a lo largo de la historia, para los hombres y mujeres, ha sido enigmático, ¿no? Ha sido un lugar de incomodidad. La muerte, ¿no?, vista desde lo más atroz también, ¿no? Como algo dramático, ¿no? Y cómo lo asociamos como una muerte en paz o una muerte dramática, atroz, una muerte trágica, ¿no? Entonces acá hay imágenes que también se desatan a partir de un dejar de existir y cómo continúa mi existencia y mi reconocimiento y la resignificación que yo hago de eso que ya no está más, con lo que ya no puedo encontrarme, ¿no? Entonces nos sirve para pensar eso, ¿no? ¿Qué ocasiona en nosotros eso que debo de soltar, que debo de dejar morir, que ya no está más, ¿no? ¿Y con qué nos conecta eso? ¿Qué provoca la pérdida en nosotros? ¿Qué provoca la pérdida en nosotros? Perder un trabajo, una pareja, un lugar estable, un lugar en donde yo me sentía segura, querida, ¿no? ¿Qué memorias provoca una pérdida en nosotros, una muerte, ¿no? Pero justamente como hay una inteligencia natural en todos nosotros y en todas las cosas, como
la noche le sigue al día, o como la muerte le sigue a la vida, también la mañana y el día le sigue a la noche. Y con esto quiero decir que son movimientos orgánicos, ¿no? Después de la vida viene la muerte, después de la noche viene el otro día, el amanecer. Y ahí está el punto en donde nosotros logramos renacer, ser alguien que por momentos nos desconocemos para empezar a caminar otra cosa distinta a la que éramos, ¿no? Ocupar un lugar distinto al que ocupábamos. Y acá traigo algo que me impactó mucho, ¿no? Entendiendo un poco a Nietzsche, cuando habla de su famosa frase, el desierto crece, ¿no? El desierto pensado como algo sin vida, como algo en donde si bien prima la vida, pero esta vida es más resistente también. Es menor, pero es más resistente, ¿no? Porque tiene que estar preparada para un montón de pérdidas. Entonces, cuando el desierto crece, pareciera que crece ese desconocimiento, ese desconocer a dónde tengo que ir, porque en un desierto no hay un punto de referencia, no hay una traza en donde yo pueda decir, voy por acá o voy por acá. Un paso desde donde esté caminando ya se borra con el viento, con la tormenta, ¿no? Entonces lo único estable ahí es el mismo caos de la tormenta que lo borra todo. Y entonces crece. ¿Qué es lo que crece, no? ¿Qué desiertos empiezan a crecer a raíz de que se muere algo en nosotros, no? Entonces hay ahí como un desconocimiento desde por dónde empiezo a andar el camino, ¿no? ¿Cómo trazo mi camino en ese andar después de que pasó lo que pasó? Yo salgo desde un sendero marcado, ¿no? Que me daba seguridad. Yo tenía una pareja, entonces, bueno, me marcaba una pauta por dónde ir, qué hábitos de mi vida tenía, la cotidianeidad, cómo eran mis ritmos, cómo eran, ¿no? Y después que se muere esa situación, me enfrento a un desierto. Bueno, ¿por dónde empiezo a caminar, no? Lo mismo, nos falta un ser querido. Y esas rutinas con lo que compartíamos ya no están, ya no existen, ya no pueden ser posibles. Entonces solo queda lo que vive en mí, adentro mío, aquello con lo cual yo me relacioné. Y eso que no se pierde, que se puede transformar en otra cosa ahora en ese desierto andando, sin trazas, sin sentidos, ¿no? ¿Cómo yo puedo resignificar ese lugar en donde hay falta? Entonces es un poco este espíritu como de la muerte, del escorpión, ¿no? Donde me obliga a renacer, porque para ir al desierto asumo una pérdida, ¿no? Y me implica volverme más resistente, volverme más fuerte, atravesar un desierto, perderme en un desierto para volver a encontrarme, para volver a encontrar una traza. Y todo este análisis justamente para empezar a ver cómo nos relacionamos con esas pérdidas, cómo nos relacionamos con esa falta del otro, con esa falta de un trabajo, de una situación, de algo que ya no es más. ¿Cuántas veces pacientes que vienen y me dicen, ojalá no hubiera terminado ese día, ¿no? O esta persona que murió sostenía muchas cosas en mi casa. Y como que ahora con su falta se devela como todo lo que sostenía esa persona, ¿no? Todo el sostén que era esa persona. ¿Y en dónde quedo yo después que todo se derrumba, ¿no? Entonces,
esta energía escorpionana a través del sol, ¿no? Que se manifiesta en estos días, es para, bueno, hacernos pensar cómo caminamos hacia esas pequeñas o grandes muertes, hacia esas faltas, ¿no? Que todos tenemos en nuestra vida, cómo sostenemos muchas veces el vacío, ¿no? De ser esa especie de trapecistas en donde tenemos nuestro trapecio para agarrarnos desde ahí y sentirnos seguros y anhelar y fantasear con que toda la vida vamos a estar agarrados de ese mismo trapecio, porque entonces somos nosotros los que no nos caemos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos tenemos que cambiar de trapecio? ¿Qué pasa cuando llega el momento en donde el trapecista suelta por un momento el primer trapecio del que está agarrado, da una voltereta en el aire, en el vacío, para sujetarse en otro trapecio? Ahí se juegan un montón de cosas. Primero la incertidumbre, el vacío, ¿no? La caída, el soltar algo que me daba una estructura, una estabilidad, para ir a encontrarme con otro trapecio, para volver a andar lo andado pero desde otro equilibrio, ¿no? Y este es como un poco el espíritu de esta energía de Escorpio, ¿no? Muerte y transformación, ¿no? ¿Qué desierto se transforma en mi vida? ¿Qué vacío de ese trapecio que dejé se está transformando y qué piruetas tengo que hacer en el aire para poder llegar al otro, con otro equilibrio nuevo, ¿no? Hay una ruptura de equilibrio, hay una discontinuidad, ¿no? Hay un corte, hay una falta. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con esas cosas en nuestra vida? Es de lo que habla la energía de Escorpio, la energía plutoniana que tenemos todos nosotros dentro. El cuerpo humano está programado para deteriorarse, para morir, ¿no? Entonces, si parte de la vida es esta programación que tenemos todos en cada una de nuestras células para morirnos, ¿no? Para que siga sosteniéndose un equilibrio más allá de nosotros. Entonces, ¿qué nos pasa en el medio de esa incertidumbre, de esas faltas que tenemos que empezar a habitar, que tenemos que empezar a caminar como los desiertos que empezamos a caminar cuando una situación ya no es más, cuando faltan unos ojos que nos miraban de determinada manera, ¿no? ¿A dónde vamos a buscar? ¿A dónde nos vamos a buscar cuando se presenta esa falta, ¿no? Y justamente esto que parece una pérdida inminente nos presenta una posibilidad de transformación, de una discontinuidad para continuar de otra manera distinta, para integrar esa discontinuidad, para transformarme, ¿no? Entonces, cuando tengo miedo de soltar una situación, ¿no? ¿A qué le estoy teniendo miedo realmente? ¿No? Solemos tenerle miedo a la incertidumbre, ¿no? Al tener que soltar esa identificación con eso que falta, ¿no? De vuelta, al desconocernos. Entonces, acá se plantea aparte una cuestión como de control también, ¿no? Porque mientras esté eso que me da seguridad, entonces no hay problema, ¿no? Y en realidad, capaz que eso a lo que estoy como de alguna manera condicionando, ¿no? Porque gracias a eso está mi existencia en paz, ¿no? Nos plantea otras preguntas también, ¿no? Entonces mi invitación está a un poquito ver cómo podemos significarnos desde las muertes que nos están pasando y bueno, también animarnos a celebrar ciertas cosas que terminan, ¿no? Como
como una nueva versión de nosotros mismos que está renaciendo, que se está recreando y que nos puede llevar a cosas que quizá ni nosotros mismos nos hubiésemos imaginado estar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, las cosas no se hacen de un día para el otro, pero sí que ya poder animarnos a cambiar ciertas situaciones o asumir ciertas faltas en algunos momentos de nuestra vida, y creo que ahora, dada la energía que está en el cielo, siento que para todos es un momento en donde sentimos cierta comunión en ese sentido, ¿no? De alguna falta que ya sea que estamos asumiendo ahora, aprendiendo a convivir con ella, o que estamos recordando, ¿no? Y nos devuelve cierta como nostalgia, anhelos de que eso fuera de otra manera, sin poder ver lo que va viniendo, ¿no? Así como hay una ida, también hay un retorno, y es en ese retorno que también uno tiene que poder poner foco para crear las cosas nuevas que queremos crear y las realidades con las que nos queremos encontrar también. Así que bueno, felices muertes para todos nosotros en algún sentido, y aquellas que no puedan ser felices porque quizá son una falta muy importante para alguien en este momento, también mandarle un abrazo grande, sentido, y bueno, pero ver cómo nosotros nos relacionamos con esos espacios también tienen un significado, una importancia y una razón de ser. Les mando un beso grande, grande, grande. Con ¿cuánto soy capaz de reinventarme? La gente ahora vive hablando de reinventarse, de renacer, de hacer cosas que quieren, que desean, pero justamente para que esté el deseo instalado, para animarme a hacer una cosa nueva, tiene que haber un sentimiento de falta en juego, tiene que haber un sentimiento de desconocimiento, porque de lo contrario, nunca voy a llegar a eso que deseo. Entonces, ahí está la oportunidad de encontrarme con esa versión nueva de mí misma o de mí mismo, provocado por esa falta, por eso que ya se murió. Y puede ser cualquier cosa, no lo relacionen solo con un ser querido, ¿no? ¿Qué motor es el que habilita a todo este movimiento nuevo en mí, ¿no? En donde hay un nacimiento, en donde hay creatividad, ¿no? Algo se muere, pero despierta creatividad. Nace la creación, la necesidad de transformar eso en otra cosa, ¿no? Es como el bichito que se muere en el medio de la tierra, de la selva, y van las hormigas y se lo empiezan a comer, y van otros animales y eso se transforma en abono, y desde ahí nace otra cosa, un fruto, una flor, un árbol, ¿no? Y ese es como un poco el sentido de esta energía plutoniana. Entonces, ¿cuántos desiertos estamos atravesando hoy en nuestra vida? O sabemos que los vamos a tener que atravesar y no nos animamos, ¿no? ¿Cuántos, cuánto abono hay ahí para empezar a renacer en algo y no nos animamos porque todavía no encontramos un sentido, no resignificamos esas faltas para transformarlas en otras cosas, ¿no? Un poquito pensando también desde el psicoanálisis, ¿no? La función de estas faltas, de esto de dejar de existir, de esto que ya no está, que es lo que provoca en los que siguen de alguna manera, ¿no? En la Tierra, o los que siguen en determinada situación. Y Plutón como agente controlador, porque es el ego, ¿no? Porque es de alguna manera el instinto más básico de autopreservación que tiene un bebé cuando llora, por ejemplo, ¿no? Cuando se enfrenta a algo desconocido, o cuando se enfrenta a una falta, porque tiene hambre y no le dan de comer,
porque tiene frío y no lo abrigan, porque no responden a sus faltas. Entonces se activa el llanto, se activa como la desesperación. Y entonces hay una búsqueda de respuesta en todo eso. Y bueno, como que todas estas preguntas y este recorrido y estas imágenes que usamos, espero que nos sirvan como para pensar, para meditar realmente cómo nos relacionamos con la muerte, con las pérdidas, para ganar otras cosas. O imaginemos en nuestra vida, a lo largo de nuestra historia, de nuestros años, qué cosas quizá tuvimos que perder para encontrar lo que tenemos hoy. Pudiendo ser una familia, pudiendo ser un trabajo, pudiendo ser un determinado lugar de nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo nos desencontramos desde ese lugar? Empezamos a andar un desierto para encontrar vida, ¿no? Y reinventarnos desde ahí. Y alojar nuevas certezas también, que son necesarias y tranquilizantes. Son como formas de o ilusiones de estabilidad también, que son necesarias, que cumplen una función necesaria. Pero mientras tanto, mientras que soltamos el trapecio y estamos en el aire, bueno, ¿no? ¿Cómo atravesamos esas cosas, esas cuestiones? Y es un poco lo que nos viene a traer este sol que pone luz, este sol de Escorpio que pone luz en todas estas formas que tenemos de atravesar estas cosas, este desconocimiento de nosotros mismos en pos y en búsqueda de algo más, activado a través de la falta de algo que se murió, de algo que ya no es más, ¿no? Entonces, la transformación viene desde ahí, desde la necesidad de una búsqueda, de un motor vital, ¿no? De un motor que busca vida, ¿no? Porque si estuviéramos muertos, ¿no? No hay mejor forma de estar muerto que permanecer siempre de la misma manera, siempre igual, ¿no? Pareciera como una cosa, lo inerte, ¿no? Lo que lo tocas y no tiene reacción, porque siempre está igual. Y esa es la forma de permanecer muertos en vida también, ¿no? Vamos a aplicarle como comillas ahí. Pero nos sirve para pensar un poquito si vale la pena realmente estar muertos, ¿no? Seguir muertos en algunas situaciones, porque digamos, esa muerte nos queda cómoda, ¿no? Aparentemente, pero cuánto pulso de vida ahí empuja por algo nuevo. Quiere un desierto para andar, para desencontrarse, porque ya llega al punto que es necesario. Que me da miedo, que me desconozco, sí, sí, claro, pero que es necesario. Que es necesario para reinventarse, para renacer, porque seguimos vivos, ¿no? Y creo que esto sirve también para que la gente también le empiece a perder el miedo a esto de la muerte y la transformación, a esto de un acto alquímico vendría a ser, ¿no? Tanto que dicen ahí de la alquimia, pero, ¿no? Una transformación y sobre todo porque muchos pacientes o gente que tengo que viene, que me consulta sobre temas de astrología, ¿no? Y me dice, ay, Plutón y Escorpio y que me cae en la casa. Pero depende de cómo nosotros vivimos y nos relacionamos con esa energía escorpiana, ¿no? Justamente de caer en eso de que siempre me desencuentro, siempre me falta, ¿no? En esa cuestión de victimismo también, ¿no? De todo me pasa a mí,
¿no? Porque hay una cuestión como un tejido trágico en torno a eso que me pasa, que es necesario en un momento determinado, pero llega un momento que nos tenemos que desprender de eso para dejar de ser eso y empezar a hacer otra cosa, si no entramos en lo patológico también, ¿no? Y en una elaboración de pérdida que ya no es un trabajo, vamos a decir, de pérdida, sino ya es como una patología, ¿no? Es como una... algo que necesita transformación asistida, porque lamentablemente muchos nos podemos relacionar con las pérdidas desde una manera no deseada, que nos estanca, que nos pone ahí durante mucho tiempo sin poder encontrarnos de una manera más fresca, nueva, ¿no? Reinventarnos. Entonces, bueno, quería dejarles todas estas imágenes, estas preguntas, porque siento que en estos días he estado como muy presente en esas energías, ¿no? En qué es lo que uno deja morir y cómo lo suelta, y en ese proceso que por momentos es dramático de aquello que soltamos, ¿no? Que por un instante es como hasta necesario atravesarlo de esa manera, pero llega un momento que necesitamos como soltar y empezar a dar lugar a eso nuevo que queremos ver en nosotros y que quizá no nos atrevemos por estar cómodos, por conseguir una mirada que quizá sentimos que necesitamos y no nos animamos a salir de lo que nos devuelve esa mirada, entonces no damos como una muerte, ¿no? A una relación, a un vínculo, a una... Bueno, entonces mi invitación está a un poquito ver cómo podemos significarnos desde las muertes que nos están pasando y bueno, también animarnos a celebrar ciertas cosas que terminan, ¿no? Como una nueva versión de nosotros mismos que está renaciendo, que se está recreando y que nos puede llevar a cosas que quizá ni nosotros mismos nos hubiésemos imaginado estar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, las cosas no se hacen de un día para el otro, pero sí que ya poder animarnos a cambiar ciertas situaciones o asumir ciertas faltas en algunos momentos de nuestra vida, y creo que ahora, dada la energía que está en el cielo, siento que para todos es un momento en donde sentimos cierta comunión en ese sentido, ¿no? De alguna falta que ya sea que estamos asumiendo ahora, aprendiendo a convivir con ella, o que estamos recordando, ¿no? Y nos devuelve cierta como nostalgia, anhelos de que eso fuera de otra manera, sin poder ver lo que va viniendo, ¿no? Así como hay una ida, también hay un retorno, y es en ese retorno que también uno tiene que poder poner foco para crear las cosas nuevas que queremos crear y las realidades con las que nos queremos encontrar también. Así que bueno, felices muertes para todos nosotros en algún sentido, y aquellas que no puedan ser felices porque quizá son una falta muy importante para alguien en este momento, también mandarle un abrazo grande, sentido, y bueno, pero ver cómo nosotros nos relacionamos con esos espacios también tienen un significado, una importancia y una razón de ser. Les mando un beso grande, grande, grande.